Estamos a un pedo de caracol de comenzar el mejor mes del año, enfocado en las calabazas, las brujitas y los creepypastas de episodios perdidos. Nuestro querido tribunal no ignorará tan famoso acontecimiento, así que a partir de este viernes os atacaré con material relacionado a este mundillo, ya sea con tebeos de terror, consejos narrativos o películas de terror inclusive. Si algún calborota desea escuchar de un tema muy específico, siéntase libre de preguntar. Ahora, ¿por dónde empezamos? Imagino que más de uno se sentirá anclado emocionalmente con más de un personaje literario. En algunos casos puede tratarse de Batman, de Goku, de Jack Torrance, de Montgomery Burns, etc. Estos 4 personajes tienen algo en común, y es que se tomaron su tiempo para conseguir dicha admiración. Es, como siempre me ha gustado decir, el arte de cocinar a fuego lento. Pongámoslo de la siguiente manera. Supongamos que Batman representa un delicioso bistec. Podemos ver la imagen en nuestras cabezas. Proteínas, vitaminas y residuos tóxicos en un solo aperitivo. Y queremos devorarlo. Pero, claro, Roma no se construyó en un día. Para conseguir que el bistec tenga el aspecto y gusto deseado, no podemos hacerlo así porque sí. Hay que cocinarlo. Hay que preparar la sartén, el aceite, trocearlo, equilibrar el fuego, darle el punto apropiado de sal, etc. Mientras más mimo y cariño y habilidad obtenga la comida, más deliciosa y agradable resultará después. Esta filosofía se aplica tanto al arte de la gastronomía como al arte de la narrativa. Si Batman, por ejemplo, tiene que enfrentarse al Joker, es posible que a nivel subjetivo nos interese la idea, pero desde un punto de vista objetivo, el concepto estará vacío, porque todavía no conocemos a estas versiones específicas de los personajes. Es decir, un escritor no puede escribir una película de Superman y matarlo en su segunda película, porque el acontecimiento resultaría poco creíble, muy apresurado, y básicamente sería como quemar el bistec por accidente o falta de habilidad. Para que la muerte de un personaje como Superman o Batman nos importe, es necesario primero desarrollarlos como tal, y entablar una conexión entre el lector y el personaje. Un personaje, así como una historia hecha y derecha, debe tener la atención absoluta del lector. A este tiene que importarle la comida, tiene que desearla. El cómo conseguirlo es cuestión de aplicar pura lógica y habilidad a la sartén, pero, sobre todo, esfuerzo y planificación. Uno no prepara un bistec en su punto a menos que sea capaz de calcular los minutos exactos para cocinarlo o la cantidad correcta de aceite y sal que necesita. El gancho narrativo llama la atención, y la atención da paso al espectáculo, y el espectáculo da paso a la intimidad. La intimidad nos permite identificarnos con un personaje en mayor o menor medida, y es entonces cuando el escritor tiene tu corazón entre sus manos, y puede jugar con él todo lo que quiera, contentándolo, apretándolo, entristeciéndolo o aniquilándolo. Es puro sadomasoquismo, como el arte de la comida. El lector puede sufrir la pérdida de un personaje o sus desgracias, así como el escritor puede sufrir la crítica de su creación, como el cocinero. Es a través de toda esa rabia contenida lo que separa al artista del aficionado. Si Pepito quiere hacerse un bistec y falla, puede elegir el abandonar o continuar. El escritor nunca estará satisfecho con su comida, siempre querrá experimentar con ella, y el lector siempre sufrirá por su creación, o así debería ser. Cocinar a fuego lento permite todo esto, y muchísimo más. Creo que no es la primera vez que lo digo, pero toda historia debe tener un propósito para existir, y esto se extiende a todo objeto, personaje o escenario imaginable. Si nada de eso tiene una razón de ser, ¿para qué existe? ¿Para apelar a la nostalgia o a un sector en específico? Son herramientas subjetivas que, lejos de proporcionar calidad objetiva a tu creación, camuflan sus carencias como un gigantesco nubarrón. Un ejemplo reconocible podemos encontrarlo en un argumento que abusa de las apariciones estelares de personajes que, además de aparecer menos de un minuto, no aportan desarrollo o conflicto alguno a la obra o a sus protagonistas y antagonistas. Imagino que, a sabiendas de esto, algún calborota podría preguntar: «Pero Hanson, lo dices como si escribir una historia fuera fácil». Y sí, lo es más fácil de lo que muchos piensan, pero todo depende exclusivamente de si tu idea tiene un propósito para existir o no. Como ya dijese Robert McKee en El guión,
El diseño de la historia dará testimonio de la madurez y la visión interna del guionista, su conocimiento de la sociedad, de la naturaleza y del corazón humano. La narrativa exige tanto una imaginación vívida como un poderoso pensamiento analítico. Si un escritor carece de todo esto, jamás podrá encontrarle un propósito a su creación, porque no tendrá nada que decir. Esto es como cuando estaba en clase y la profesora me llamaba para solucionar una operación de matemáticas en la pizarra. Yo, por ejemplo, no siempre tenía una respuesta correcta, así que muchas veces salía a hacer el ridículo. Por eso, uno siempre debe estudiar y prestar atención en clase. Escribir una historia es exactamente lo mismo, salvo que uno debe prestar atención a muchas otras cosas. Pero quizás todo esto es algo complejo para algunos carborotas. Es por ello que existen las 6 preguntas, o así me gusta referirme a este método derivado por McKee en su libro. El propósito narrativo como tal se hace presente si el escritor es capaz de responder las siguientes preguntas ante su creación, siendo, en este ejemplo, un personaje. Da igual si es un protagonista o un antagonista. ¿Quién es este personaje? ¿Qué quiere? ¿Por qué lo desea? ¿Qué hace para conseguirlo? ¿Qué le detiene? ¿Cuáles son las consecuencias? Para quien no lo haya notado aún, las 6 preguntas propuestas por McKee formulan un perfecto círculo vicioso que, bien ejecutado, da forma a un argumento u a otro personaje. Tomemos como ejemplo a Andrea Beaumont de Batman, la máscara del fantasma. ¿Quién es? El interés amoroso de Bruce Wayne. ¿Qué quiere? Venganza. ¿Por qué? Porque unos mafiosos asesinaron a su padre. ¿Qué hace para conseguirlo? Toma la identidad del fantasma y los asesina uno a otro. ¿Qué le detiene? Batman. ¿Cuáles son las consecuencias? Batman, la máscara del fantasma. La segunda pregunta abre paso al propósito, y el propósito da forma a la acción, la cual permite la integración del conflicto. Así, propósito, acción y conflicto dan forma a la historia, o a una reacción secundaria. En este mismo ejemplo, si bien las acciones de Andrea dan forma al argumento de la película, también provocan que el Joker entre a la ecuación, agregando otra capa de conflicto en Batman, Andrea y o su relación amorosa. Si una creación narrativa es capaz de responder estas preguntas, es porque va por el buen camino, y es necesario responderlas todas, ya que, de lo contrario, la mínima ausencia de una sola respuesta podría desencadenar un efecto dominó de catastróficas proporciones. También es peligroso el ir alterando las respuestas constantemente, y Batman Forever lo hace mucho con El Acertijo, provocando que, en ocasiones, su existencia carezca de propósito, acción, conflicto o las 3 a la vez. Irónico porque, al principio de la cinta, el guionista fue capaz de responder las 6 preguntas. Pero claro, luego entraron 2 caras y otros personajes a la ecuación, y el desarrollo de Enigma fue colisionando con todos ellos, provocando que su forma narrativa se deformase hasta convertirse en una caricatura. En fin, la hipotenusa.